Buenas noches, Apolinar. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo están? Buenas noches, bien, gracias. Hola, buenas noches. Bueno, Apolinar ya nos ha hecho favor de darnos los puntos para esta sesión y vamos a comenzar, Nico. Sí. Apolinar, ponte cómodo y respira y voy a contar de 10 a 1. Ah, Apolinar, ¿tapaste la cámara? Ok, ya está. ¿Vas a desconectar tu micrófono? Ok, muy bien. Entonces nada más déjame, yo te voy a desconectar el micrófono, ya está. Muy bien. Nico, cuenta de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo lo ves? Fíjate que hay como un sistema de defensa, Ujú, entonces se abre ante mí un laberinto. ujú, Hay 7 entradas, ujú, es como un laberinto circular. Estoy en el centro, hay 7 salidas, digamos que estoy encerrado hasta el centro. ujú, Camino hacia la número 4 y me dirijo directamente hacia él. ujú. Me es fácil llegar hacia él. Ok. Y pregúntale por qué está dentro de ese laberinto. Se resuena en las paredes del laberinto que dicen como entre nosotros nos cuidamos. Mm, Hay una carga de energía masculina muy pesada, ujú. como masculinidad mal enfocada. Ok. Observa quién es quien vamos a decir, dirige toda esta carga energética masculina de protección. Hay una entidad que es como un simbionte, como mitad, como entidad exógena, no planetaria, y la otra mitad es un desencarnado, un humanoide que identificó con la energía de su padre. Ok. ¿Cómo se llama este ser que no es humano, que está de alguna manera con la energía del padre de Apolinar? Ritko. Ritko. ¿Me permites hablar con Ritko, Nico? Y es como Ripko, como Ah, esta palabra de rip, Rip, que viene como en las tumbas. tumbas, Ujú. y ko, como de corporación, pero es el nombre que recibe el Ripko. Ripko. Ok, ¿me permites hablar con Ripko? Ripko. Otra vez tú. ¿Ya nos habíamos visto? Sí, ya. Bueno, me impactaste, yo creo que te tengo que seguir viendo. Ahora sí vienes para que te pongamos tus buenas cachetadas. ¿Y quién me las va a poner? ¿Tú? Mm, Fácilmente puedo encontrar un hombre que te las ponga. Pues encuéntralo rapidito, a ver si es cierto. Cuéntame qué es este laberinto donde tienes metido a Apolinar. O donde Apolinar se metió. Este
Es un espacio que nos permite Ujú, crear circunvalaciones y paralelogramos ante las líneas que viven y habitan estos seres. Nos permite crear la condición de la percepción de un espacio adecuado, ordenado y guiante hacia ciertos resultados específicos. En un laberinto, cualquier salida siempre se denota como victoria, cualquier fuga siempre es vista como una salida. Cuando estás encerrado, cualquier espacio es libertad. ¿Cómo llegó Apolinar ahí? Caminando Y solito. solito. ¿Y cómo es que ustedes han creado este espacio para que esté él ahí? A través del uso de la energía familiar, de la sangre de su clan, de la energía que se hereda a través de la genética que crea un campo electromagnético que se comparte. Cuando las cargas de neutrones son densas, las uniones pueden llevarse hasta en los mismos polos opuestos. Cuéntame qué es, de alguna manera, lo que está viviendo Apolinar, porque él me habla de que él pertenece a una institución donde hay un maestro que es la encarnación o reencarnación del llamado Jesús. ¿Eres tú? Mm. Una parte de mí. Mm. ¿Y por qué les dices que eres la encarnación del Jesús? ¿Qué buscas con eso? Yo no miento, ¿No? no. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no? Porque la mente humana es un abanico de posibilidades. Claro, En la desfragmentación de las posibilidades, yo puedo ser la reencarnación que yo quiera. claro, Mientras ellos acepten la idea, claro. el egregor se vuelve una realidad. Mm, muy bien. ¿Y por qué les comentas que tú estarás protegiéndolo a él y a toda su familia cuando su familia ha estado padeciendo situaciones complicadas de salud, de economía, de relaciones, de todo? Este es un resguardo de frecuencia. Nos gusta mantener nuestra frecuencia muy bien equiparada, nivelada. Cuando la familia de los miembros masculinos no se adaptan a la frecuencia de aquel que forma parte, por frecuencia tienden a tener espacios de rechazo y la creación se contrapone. Él comenta que siempre ha tenido miedo a la oscuridad. Es por esta carga que dices que viene desde sus antecesores. En su esencia, en sus genes se huele la muerte. La idea de la total oscuridad, del no despertar, de estar trabado, sostenido. La experiencia que ha tenido su clan con la percepción de sus vidas y sus muertes ha dejado en estos vástagos actuales un miedo a todo aquello que es incapaz de percibirse por el exceso de haberlo percibido antes. ¿Por qué él ha ido a buscar la ayuda con diferentes personas en diferentes rituales, en diferentes momentos, y al final de cuentas esa ayuda que le ofrecen no es como lo que le plantean que en realidad sucede en su campo? Lo que sucede con él específicamente, y Ujú, seguramente similar a su resto de descendencia familiar, ujú,
es que habitan una programación contrariada, una dualidad sobrepuesta, cuando en su carga genética llevan el abuso de la manipulación energética, la creación de rituales, el uso de la magia, la curación, la adivinación, forma parte de sus genes. Pero la disociación que hay entre lo que heredan y lo que ellos quieren percibir por el miedo de haber sentido todo eso en encarnaciones anteriores, los ha llevado a forzar la creencia de que nada los puede ayudar si no es externo. Mm, Digamos que tienen miedo a su propio poder. ujú. Y entonces buscan a seres como tú para que, según ustedes, les ayuden y lo único que hacen es atrofiar todavía más su desarrollo espiritual y energético. Mm, El atrofio del que menciona solamente viene por el rechazo a la frecuencia que es innata a ellos en sí. Claro que se les ayuda. Hay una porción que es necesaria de desenvolvimiento humano para que nosotros podamos adquirir todas las mejores potencialidades y características. Mm. ¿Cómo puedo tomar de una uva un buen vino sin antes no aplastarla? Y entonces, esta forma en que ellos conectan, por ejemplo, con estos seres que, por ejemplo, Apolinar dice que ya casado, hay seres que aparecen en su habitación, él dormido con su esposa, o que si duerme después de determinada hora tiene pesadillas y tiene parálisis y recibe como ataques energéticos. La ignorancia ante su situación energética le hace temerle a ella misma, pero no lo puedo juzgar, le teme a todo en realidad. Es un ser demasiado delicado, demasiado propenso al pánico y al terror. Lo único que hacemos es entrar en su campo energético, tomar las atribuciones energéticas que él mismo ha autorizado que se tomen. Su miedo es injustificado cuando entiende perfectamente por qué estamos ahí. ¿O acaso no es él el que vino a mí a cederme su poder? ¿Acaso no es él el que cree que si yo no estoy ahí nadie lo puede salvar? Bueno, ¿Acaso yo no soy aquel al que él clama en sus noches de total terror como su único y más grande salvador? él te entregó entonces la autoridad de hacer en su campo este este laberinto para que al final de cuentas no pueda ver una salida. Los laberintos están diseñados para no salir, para Mm, que te adentres más cada vez y pierdas la noción de lo que había antes, que todo parezca igual, pero al mismo tiempo cambiante, que haya una sensación de una pronta libertad, pero también la tensión de aún no llegar a ella. Esta forma es muy dinámica, muy pedagógica. pero también cansada, ¿no? Yo no la experimento. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos volvemos a encontrar. El rechazo al cambio, el rechazo a que el laberinto se siga construyendo, está en él ya. Sabía que llegarías, sabía que se presentaría el día en que los voy a tener que ir soltando uno a uno. Mm, pues eso es bueno, ¿no? Pues para mí no lo es. Son una excelente carga energética. Habitan en el drama, en el victimismo y en el dolor, como mucha gente no lo sabe hacer. Disfrutan de sentirse pisoteados. Añoran esos momentos en los cuales los demás los ven con juicio. Es como si se colocaran en medio de una plaza para que todos los demás los escupieran y lo hacen de manera voluntaria. Mm.
Jamás he visto tanta sensación y pasión por el sufrimiento. Son impresionantes. Mm, Y ahora qué vamos a hacer porque pues ya vine yo. Ya ves que según tú me quieres golpear. Eres una perra hermosa. Y eso pues, es un halago, es un insulto. ¿Qué es según tú? Pues tómalo como lo quieras tomar. Supongo que no hayamos considerado Mm, que aplicando una fuerza energética como la tuya, los resultados pudieran cambiar. Ah, sí, ¿cómo Eres de qué? esas mujeres que me hacen pensar Mm, que deberían estar aquí como aliadas. Imagínate una mujer como tú, mm. hablando de la importancia de someterse ante su hombre. Imagínate una mujer como tú, Ajá. hablando de la importancia Ujú, de entender su espacio mm. debajo en la pirámide. Debajo en la pirámide. Ujú. Ay, ¿Y tú crees que, y con tú, tu voz dominaría el mundo. sí crees? Sí. Oye, ¿y qué recibiría yo a cambio? Puedes estar en el lugar que te corresponde. ¿O cuál? ¿En la cima de la pirámide? No, a mi lado. A tu lado. Ujú. ¿Y qué ganaría yo con estar a tu lado? Tenerme a mí. Mm. ¿Y qué ventajas tienes tú para mí? Te abriría el mundo. Ya tengo la forma de abrir el mundo. Tengo la forma de conectarme a muchos espacios territoriales. Mm, Tengo distintas fuentes de alimentación. mm, Te volverías popular. Te volverías un referente. mm. En menos de un año hablaríamos de ti como una nueva profetisa, Imagínate. como una nueva mujer, una nueva María. Ya sé, la reencarnación de la Magdalena. Imagínate nada más. Ay, qué bonito. Imagínate. Ay, Jesús y María Magdalena. Ay, qué bonita pareja. ¿No? Hermosa, es una pareja que evoca a la excitación de la energía masculina y femenina. Ajá. Son dos referentes principales para Ujú, la creación de la dualidad. ajá. Y bueno, Hace tiempo que hace falta que se reafirme la dualidad en este lugar. ok. Pero, o sea, pero a mí dame algo atractivo. Eso como que no me llama la atención. Es que te digo que eres una perra hermosa, estúpida pero bonita. Ay, qué barbaridad. Pues bueno, como no tienes nada interesante que ofrecerme, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te sientes? observándolo. ¿Has visto esta caricatura del zorro, Pepe Le Pew, que va atrás de su gatita y cuando la ve se Ah, pone así bien romántico? sí, sí, sí. Haz de cuenta que este ser así se puso así contigo, te empezó a rodear y como intentando entrar y tocarte así, haz de cuenta. Ok, bueno, bueno. Ok, entonces, vamos a ver. Pero Primero, es que, por ejemplo, lo que denota, por ejemplo, este comportamiento, por ejemplo, es un comportamiento que imprime en el resto de su red. Yo lo que veo, Iracema, es demasiadas conexiones a violaciones, ajá, demasiadas conexiones a feminicidio ujú, y la característica que se busca muchas veces es eh, eh, como embelecer a aquellos que pueden proveer de energía femenina. ujú. Por eso las niñas resienten mucho la conexión con esta orden, porque energéticamente las atacan desde que tienen contacto con los hombres que las conectan. Sí, porque a final de cuentas es como,
una forma de conseguir esta energía de creación de una forma desesperada. O sea, es Ujú. una manipulación energética de querer obtener las cosas y no es de una forma con la violencia, es por la manipulación, por el acercamiento sexual, que al final de cuentas viene también con esta sumisión que ellos buscan de esta energía femenina. Sí, es muy fuerte porque los humanos, los hombres que se conectan con este tipo de órdenes Iracema, llegan a desarrollar tendencias de violadores por la forma en la que se alimenta el ego, por la forma en que se estimula tanto la energía masculina que lo llevan a contraponerse a un opuesto muy extremo en la dualidad. Ujú. O sea, donde de repente se dan cuenta que pues tienen tendencias y les asusta en un principio, pero luego se justifican los unos a los otros cuando llegan a cierto punto en el cual lo ven como parte de un designio sagrado, así es muy extraño. Ok, fíjate, quiero que observes qué fue lo que en realidad vio Apolinar cuando él oraba para que su padre, cuando falleció, se fuera a una luz, no sé qué luz, pero él dice que se fue a una luz, que él vio en los sueños que su padre caminó hacia una luz. ¿Qué era lo que en realidad se le estaba presentando en ese sueño? La esencia, la figura del padre, tiene una conexión con todos los hijos muy fuerte porque tiene una conexión como un sello energético, es como una suástica, Iracema, Ujú, pero una suástica más parecida a la nazi que a las suásticas antiguas. ujú. Es como el ventiladorcito que va dando vueltas así con Sí. la figura de la suástica que se carga en la oreja derecha de todos. Entonces, el padre es una entrada, es como una apertura a la interferencia, es como el portal de entrada a la interferencia. Ajá. El padre tiene conexión con una amplitud y una gama amplia de entidades. Entonces, cada que una energía nueva se acerca, entra por la energía del padre. Entonces, lo que ellos ven es lo opuesto. Ellos creen que el padre sale, pero en realidad no, el padre no va a la luz. El padre es la puerta por la que la luz entra, entendiendo la luz como cualquier entidad que se pueda manifestar en su Ujú. campo, porque pues en realidad yo mucha luz no veo. Ok. Entonces, ahora, fíjate bien. em, quiero que empiece Apolinar a trabajar sobre la forma del juicio. O sea, del juicio que se convierte en dolor y que se convierte en sentimiento. ¿Qué quiero decir? Ellos de alguna manera emiten un juicio sobre alguna situación, por ejemplo, sobre el papá. Entonces ellos extienden este juicio hacia su emocionalidad. Y hablamos de emocionalidad con varios sentimientos: culpa, resentimiento, remordimiento, insatisfacción y victimismo, que de alguna manera permite que las cosas sean no valoradas en su justa medida, sino sobrevaloradas por lo que ellos han creído que es la luz que los lleva a una mejor vida y de alguna forma a aceptando las herencias genéticas energéticas de el clan que viene por parte del padre. Y dime qué es lo que hace Apolinar. Haz de cuenta que primero se rasca la oreja, porque es donde está el símbolo comienza como a arder, esta suástica empieza a arderle mucho, a quemarle como la revestidura de lo que es toda su parte derecha en el cráneo y empieza a bajar hacia la mano, como con la intención de contener, pero es justamente lo que pasa, que el símbolo se corrompe, entonces la puerta de cierre
se abre, entonces está en un punto en el cual el símbolo intenta ubicarse en otro espacio porque ya no está colocado fijo. Es como si intentara agarrarse de otra parte de él. Fíjate por qué. Porque este ser conecta o viene también conectado desde la magia de sus antepasados. Entonces, estos antepasados hacían inscripciones energéticas en los rituales. Cuando hay unas ceremonias de magia, magia negra, magia blanca, al final de cuentas es magia, hay estas inscripciones en estos rituales y estos ornamentos que utilizan para hacer estas marcas y de estos símbolos energéticos, tanto físicos como energéticos, en todos los cuerpos, como una huella, como una marca, como una pertenencia a algo o a alguien. Quiero que empiece a eliminar todos estos símbolos energéticos que vienen heredados por la brujería, por la magia y por todos los ornamentos que se utilizan en estos rituales. Haz de cuenta, Iracema, que son simbologías muy aguerridas, muy agarradas de su composición energética. Entonces, lo que pasa es muy violento porque él entiende la indicación y entiende que lo que se tiene que arrancar desde raíz. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, mutila pedazos de su energía para arrancar estos espacios, los coloca así delante de él y los tiene así como dando vuelta, como una burbuja, pero él quedó muy atrofiado, quedó como con la mitad de un brazo, sin el hombro derecho, sin tres dedos en un pie, o sea, quedó así como medio mutilado. Sí, porque al final de cuentas, él está, todo eso en estos rituales es como entregar, como una ofrenda a alguna entidad, deidad, Dios, lo que sea. Quiero que empiece a eliminar estas entregas de todos los tiempos y de todos los momentos para pertenecer, para estar, para ser, para que su nombre, de alguna manera, porque en estos rituales se dan nombres a las personas, es como si se volvieran a rebautizar. Ujú. Quiero que todos estos nombres empiecen a cambiar y a eliminar toda la capacidad y fuente energética que está en su campo. Sí, lo que él hace es que estos nombres vienen así como inmiscuidos en toda esta simbología. Ajá, La esfera que se creó así como de distintas cosas, como un huevo, es como un huevo negro que adentro se alcanza a percibir todo lo que se mueve. Él toma el huevo entre sus manos y lo carga como si lo electrificara. Pues al momento en el que pone su mano derecha así como en la punta y la izquierda así como en la otra punta, él hace como la función que hacen las máquinas en donde se ponen las pilas. mm, Entonces él carga su carga positiva, su carga negativa y la enciende, pero en vez de ser la batería la que utiliza las funciones de la máquina que es él, propensa las funciones hacia la batería, entonces lo que hacen es que truena todos los espacios que están adentro. Y es como si dejara este espacio, este huevo, muy blanco. Fíjate, quiero que empiece a eliminar todos sus procesos de iniciación en, en cualquier situación, en cualquier congregación, en cualquier secta, con estos rituales de consagración. Es como cuando dicen es que estamos consagrados, es como que estamos entregados y compartiendo esta sangre, esta energía, este ADN para ser parte de una jerarquía. Quiero que empiece a eliminar esta forma jerárquica
de conectarse a las congregaciones, a los gurús, a los maestros, a las entidades. Sí, esto tenía mucho que ver con el sometimiento que cargaba a todo esto de la imagen de su padre. Haz de cuenta que toda figura energética masculina, muy, muy recalcado en la parte masculina, él siempre ve la cara de su papá por delante. Entonces siempre hay un sometimiento de medio previo ante cualquier situación masculina porque siempre estaba el rostro de su papá primero. Claro, porque entonces él está relacionando la autoridad con la energía masculina. Ujú. Entonces, esta autoridad que somete, que ultraja, que mancilla, es que al hombre le da la autoridad, la sabiduría, la certeza, pero eso es algo que está equivocado, eso es una manipulación mental de las sectas o de las, ¿cómo se llama? Instituciones que creen que el hombre puede de alguna manera llegar a mm, pisotear la energía de cualquier ser para poder conseguir lo que es. Quiero que empiece a eliminar esta forma de ver al hombre, de ver a la energía, al Jesús, a cualquier entidad, a cualquier sacerdote, a cualquier gurú, como algo más grande, como una autoridad, como algo que le merece este respeto y admiración para querer, a- o sea, como en esa admiración o en esa devoción, ser energéticamente como él o lograr lo que él ha logrado. Si aquí yo lo que veo que hace Iracema es que comienza una reconstrucción de las partes de su cuerpo que quedaron mutiladas. Es como si las células empiezan a excitarse y a dividirse. Empieza una regeneración importante. Cuando la regeneración se completa, o sea, el cuerpo energético está restaurado, él comienza a formar o comienza más bien como a sacar de su cuerpo toda su energía. Es como si se estuviera vaciando, la está como colocando así a través de su dedo delante de él y se empieza a crear como una figura, una imagen. Y hace cuenta, esta imagen y la sema que es su energía totalmente fuera de su cuerpo, nada más trae como 3% de energía femenina en la constitución de lo que es la creación. Mm, Entonces está sobresaturado de masculinidad, pero es que la masculinidad que yo estoy visualizando aquí no necesariamente tiene que ver con la idea de un hombre que se pega en el pecho, ¿sí me entiendes? Es una masculinidad que tiene que ver con la idea de la autoridad, la idea del liderazgo, la idea de del sustento, la idea de que sin el hombre nada camina. mm. Entonces, fíjate bien, Entonces está ese concepto. quiero que empiece a alinear todos sus centros energéticos para equilibrar toda esta energía y poder lograr como una postura ideal para plantarse en esta vida como Apolinar. Dime qué hace. Empieza como a balancear, como a hacer un balance, a potencializar este 3% para crear como una estabilidad armónica. Haz de cuenta que muchos de sus malestares físicos tenían que ver, porque en este momento está cambiando esto, porque su química corporal ¿Mm? tenía disociación con la concepción mental que vemos de esta masculinidad sobrevalorada y exagerada, porque su fisicalidad no coincidía con la masculinidad que él deseaba expresar. Entonces se disociaba al entender que solamente en esa porción se podía ser hombre. Ok, entonces quiero que empiece a delimitar la interpretación energética, psicológica, emocional que hace a partir de su propia estatus en la jerarquía que creía que debería de pertenecer y a la simbología que aceptó
tener y compartir en su campo energético. Y dime qué hace. Haz de cuenta que mientras más va equilibrando y haciendo pareja la versión de sus energías en el modo creativo, su cuerpo, su genética, su biología comienza a cambiar también, Mm, porque hay una porción de fuerza que había retirado en el sentido emocional por lo mismo de no entender la carga femenina como un peso. perfecto. Entonces empieza ya a sentirlo muy ligero y de cierta forma a sentir un poco la pesadez del lado opuesto, pero no en el sentido de lastimoso, sino para poder en realidad sopesar sus energías, para Ujú, poder en realidad entender cuál es la porción que necesita imprimir en cada una de sus versiones, porque ahora entiende que habrá versiones en que es importante más tener la energía femenina, como por ejemplo en la forma en la que llega y interactúa con sus seres queridos y la forma en la que se expresa y la forma en la que conecta con en sí con la feminidad de su clan. ok. Entonces empieza a hacer esos balances. Él decía que su economía estaba paralizada. En ese sentido, el matrimonio energético que tenía con estos seres o con Ujú, este clan, de alguna manera le impedía em, potenciar su propia energía femenina de creación, ujú, que combinada con esta energía sexual también de creación masculina y femenina, hacen la capacidad de crear, de generar. Al final de cuentas, esto también viene mucho con la energía de la estabilidad económica. Entonces, quiero que empiece a generar un ritmo energético lento, pero constante y sin pausa, para empezar a eliminar el ritmo de la muerte. O sea, porque él está muy conectado con el no crear, con el morir, con el no. Entonces, eh, quiero que empiece a potenciar esa energía, lento, pero constante, sin pausa, para que este ritmo que lo lleva a sentir o a vivir esa muerte, esa frustración, ese no avance, ese estancamiento, se haga como un proceso intuitivo natural de su propia fuerza, de su propio ser. aquí lo que yo veo, Iracema, es que haz de cuenta que se enfoca este proceso en como los testículos Ujú. la conexión es que hay entre ambos para hacer el ciclo de recreación del esperma. Ajá. Entonces, esa parte de él se empieza a abrazar de energía femenina. Mm, Entonces, es como si su sexualidad hubiera sido tan rígida que esa rigidez no le permitía la creatividad en ninguno de los sentidos. Entonces empieza a percibir la exploración de la energía femenina en su área genital, no malentendiéndola como que su genitalidad se transforma a la de una no, mujer, sino que no. su misma capacidad energética física en el área del sexo empieza a ser gentil, noble, amorosa, tierna, concisa, ardiente, pero ardiente en cálida, ¿no? Sí. En cómoda, en como sensacionalmente como sensacionalmente como Sensorialmente. sensorialmente como Ajá. suavecita, como Ujú. esponjosa. Como si fuera un abrazo, como una cuna, unos brazos que lo cargan y que lo arrullan, ¿no? Que lo protegen. Sí, Ok, entonces empieza como sus testículos empiezan a girar energéticamente para crear esta transformación. quiero que empiece a eliminar los compromisos con esta forma de vivir eh, la dualidad y cómo compartir esta, fíjate bien, cuando hay
en estas culturas hay esta sensación de los beneficios de plantas de poder, que esas plantas de poder te conectan con animales de poder y que de alguna manera te conectan con seres que son poderosos. Quiero que empiece a eliminar las creencias de que él no tiene el poder. Quiero que empiece a captar su propia forma de vivir su poder a partir de la aceptación, de la sincronización para liberar su poder, tanto masculino como femenino, en equilibrio y en armonía. Haz de cuenta que lo primero que vi que hizo Iracema fue que como que se hubiera detenido y con un movimiento en las manos se crearon como telarañas o mechas de pólvora, es que son como cablecitos blancos que conectan como a todas estas conexiones que mencionaste en un principio. O sea, se hacen visuales, como si se cristalizaran. Entonces, utilizando esta energía que tiene ahora en su genitalidad, sube la energía hasta su pecho, hasta su garganta y sale por como de entre su frente y esa energía toca esta cristalización y todo se pulveriza así, se vuelve polvo. Ok, entonces ahora quiero que el dolor lo convierta o lo transforme en un sentimiento neutral para que se aquiete y empiece ahora sí a observar esta oportunidad que le genera su forma energética de ser poderoso, sabio, amado, sin la necesidad de estar buscando una misión a través ya sea de una sociedad, del padre, del sacerdote, de los amigos, de nadie, que empiece a potenciar su propia fuerza. Sí, lo que yo aquí visualizo es que la parte más energética Mm, eh, se no es que entre, pero se focaliza en la intención que tiene su experiencia física actual. Es como si se pusiera el traje, pues. mm, Entonces se pone el traje de sí mismo y todas sus conexiones, sus coyunturas comienzan a vibrar, lo que son como los huesitos entre en las falanges, los codos, las rodillas, los hombros, como la cadera, como la conexión que hay entre la última parte de los testículos y el ano, como esa parte de ahí, los tobillos, todas esas partes que de alguna forma son puntos de energía masculina porque son cargados sí, en donde hay presión, ajá, que es cuando uno hace fuerza, lo que se aprieta, ujú, se reduce la intensidad de la fricción, ujú, todo se vuelve como más estable, como menos tensionado, porque yo ajá, lo que vi era, se llama cuando él quemó todo esto que te dije, haz de cuenta que se borra de enfrente de él ujú, esta imagen de la masculinidad que había estado tan impresa a partir de su descendencia, de su padre, su abuelo y así, sus tíos, de esos masculinos porque, machos, ajá, porque agresivos, peleones, porque ajá, haz de cuenta que estaba la máscara para ponérsela, para hacer como ellos, y estaba la máscara que se pone donde no completa ser como ellos, y estaba la máscara en donde le falla hacer como, o sea, pero todas tenían que ver con ser como ellos, ok, desde ser igual o no ser. Entonces, entonces, cuando se quema todo esto, él, ujú, él quita esta carga de presión social, porque de alguna forma es una presión social, de desenvolverse, ser o tener los resultados que han tenido sus antepasados masculinos. ok, entonces fíjate bien, quiero que empiece a eliminar el criterio, fíjate bien, que usa él como barómetro para medirse en sus creencias, en sus miedos y en esta dependencia a esta culpa o a esta sensación del padre, del hermano, del amigo, del hijo, que tiene que cubrir y cumplir ciertas
expectativas para ayudar a crecer, proteger, estar o a la familia, porque se Ujú. utilizan ellos como hombres como si fuera un muro de contención para ellos, como diciendo, nosotros recibimos, pero al final de cuentas no es recibir el golpe, es dar su poder para de alguna manera tener un anhelo de alcanzar algo que al final de cuentas es de ellos y no lo están percibiendo. Dime qué hace. Sí, porque haz de cuenta que en ese sentido del que hablas, en la metáfora que se presenta así en la imagen, Ujú. esa necesidad de ser la contención y al no percibirse energéticamente como la misma, lo único que se hacía era convertirse en el mismo golpe que golpeaba. Claro. Entonces era, esa sensación se volvía más en un choque que un apoyo. Entonces empezaba a percibir cómo no entendía si su energía masculina era la que tenía que contener, O la que construir y unir, provocaba. Ujú. o la que proveía, y al final nada le funcionaba. Entonces era como, entonces, ¿qué está mal? ¿Mi masculinidad? ¿El ser hombre yo? Eran las preguntas que constantemente rondaban como su mente, como dudaba demasiado de su capacidad como hombre de cumplir el rol, pero era un rol con unos estándares que venían en unas programaciones en su mente muy, muy podridas, en realidad. Ok, entonces, Entonces, la estructura cambia mucho en el pensamiento ahora, e incluso sus hombros se ven mucho más relajados porque ya no hay una expectativa. quiero que empiece a eliminar todos los anhelos de esa situación de donde ha venido, como él tiene que engrandecer eh, el clan al que pertenece. ¿Qué quiero decir? Una familia que viene con ciertas cuestiones pues de magia, de brujería, de ese tipo de situaciones, él se va buscando, si ya no es la magia o si ya no es la brujería, se va buscando este tipo como de instituciones para de alguna manera buscar una pertenencia para seguir entregando la energía a seres que de alguna manera le prometen una estadía para proteger, cuidar, servir, ayudar a lo que él más ama, que es su familia, su forma de experimentar estas creencias lo ha llevado a seguir colocado ante el miedo, colocado ante la sumisión, colocado ante el desprecio. Entonces quiero que corte todo eso en este momento. Sí, haz de cuenta que él se reestructura desde cero, desde un punto central y va aventando hacia afuera muchísima basura, muchísima como popó así mental que Ujú. había en su cerebro, en donde los procesos cambian muchísimo porque fíjate que la concepción en su mente que había de la masculinidad le prohibía o no le admitía la aceptación de la fuerza femenina ante la protección, porque en realidad en un sentido energético, en una familia, como lo visualizo en este momento, claro que la energía masculina de alguna forma bordea, ¿sí? Delimita, ey. Porque delimita, porque en sí eh, la sensación del cuerpo masculino ante una energía femenina es limitante en el sentido de que se sienten los bordes, ¿no? O sea, puedo entender el espacio en que ubico, porque esa es la parte de la energía masculina que trae a la realidad, la parte que se siente. Pero toda esta sensación de protección, de abundancia y de generación viene de un centro muy femenino. Claro, Y al negarse eso, no se podía crear la simbiosis, no se podía crear la danza. Ahora yo veo su energía danzando en él, muy bien. danzando en el sentido en el que va bailando su conexión con esta parte que va a delimitar aquellas experiencias que él desea vivir con su familia, pero sin soltar la parte femenina
que está creando las condiciones para hacerlo en un ambiente abundante, lindo, amoroso, atractivo, lleno, repleto y expansivo. Ok, la culpa, fíjate bien, sencillamente son lecciones no aprendidas, lecciones no aceptadas y no valoradas. Entonces, quiero que empiece a trabajar de esta forma, esta manera de vivir él, esta culpa que lo lleva a no avanzar en la vida. Sí, ahora que su energía ha estado como armonizándose, esas sensaciones de culpa y todo salieron cuando te digo que aventó todo esto así como popó hacia afuera, porque todas las concepciones de sus mismos errores Ujú, no tenían que ver, no tienen que ver con la incapacidad del esfuerzo, simplemente no estaban cargados con la energía que ujú. podían lograr lo acontecido o lo deseado. Sí, O sea, el porque intento y el deseo, él lo hizo correctamente todas las veces, ujú, pero es como querer encender una fogata sin llevar el fuego. O sea, puedes acomodar la fogata muy bonita y las ramitas y las maderas bien puestecitas y todo así, pero pues te le vas a quedar viendo porque no hay fuego para encenderla. claro, porque él estaba alineado al dolor que representa no cubrir las expectativas que el clan tiene hacia los hombres de la familia, hacia el maltrato, porque él no, nunca quizá vibró de esa forma tan despectiva hacia la Ujú. mujer, hacia el desprecio femenino, que de alguna manera traía como esta forma de en esa forma, en esta dicotomía, en esta forma de pelear, es como él accedía a la escasez, porque no Ujú. podía crear a partir de una, ¿cómo se llama? Esta forma de pelear energéticamente contra lo que aceptó y contra lo que no quiere, en Ujú. realidad. Y Entonces, contra lo que vibraba el ambiente, porque en realidad su ambiente estaba muy cargado de las programaciones que todo el clan imprimía hacia eso. ay, qué fuerte. Bueno, ¿cómo lo ves ahora, Nicolás? Yo lo veo, voy a expresarlo así, muy dual, pero muy dual por esta prolongación del tiempo en el que solo se cargaba hacia un lado. Ujú. Entonces, en este momento su energía se está como rebasteciendo en ambas porciones. Hay espacios en los que la energía, por la carencia del tiempo y la participación femenina, quiere subir, como ahora voltearlo, pero luego también empieza este proceso de equilibrio. Entonces está así, está un poco oscilante, un Ajá, poco como unas olas, como si hubieran en una tina lanzado una piedra, entonces las olas van para todos lados y hay mucho movimiento así, pero se entiende perfectamente que el ritmo y la danza que su energía está llevando va a llegar el momento en el que va a establecerse, tranquilizarse y las aguas dejarán de moverse con esa intensidad, quiero que porque me, sí hay un proceso de acomodo importante. claro, quiero que me digas si está conectado con este gurú, reencarnación de Jesús, o yo no sé ni cómo se llama el hombre. No, no hay una conexión No. energética, Ujú. pero existe una conexión como intelectual, supongo, por la aceptación de aquello que él entiende como que sí fue un beneficio. O sea, quiere conservar esa parte, pues. Ok, fíjate bien lo que vamos a hacer. La experiencia adquirida que a él le funcionó en cuanto a las disciplinas que aprendió y que le enseñaron a manejar parte de su personalidad y de su autoridad que él siente que son benéficas, puede tomarlas como una experiencia para su vida, pero desconectar de lo que también en esas disciplinas entregó
para sentir que podía hacerlo. Él puede hacerlo ahora sin conectar ni con ángeles, ni con enviados, ni con gurús, ni con misioneros, ni con nada. Él puede hacer esa disciplina tomando su fuerza y su energía que solamente lo ayuda a potenciar su fuerza. Si él decanta la información, los Mm, procesos mentales cambian y empieza como a contarse la historia de manera diferente porque entiende en realidad que cualquier disciplina y nuevo conocimiento llegó a él a través de su propio esfuerzo y no cargado como de esta intención a que si no lo hubiera obtenido de ahí, jamás lo hubiera obtenido. Ahora entiende como esta capacidad que él tiene de aprendizaje, ajá, refuerza sus procesos mentales, aumenta su memoria, aumenta su capacidad de captación de la información y se entiende como un aprendiz de la vida, haz de cuenta, como si se diera la oportunidad de entender que de cualquier parte en donde él esté su atención va a aprender algo. exactamente. Ahora otra cosa. Quiero que elimine, ahora que él ya no trae esa herencia del clan por parte de los varones de su familia y de su clan y de todo eso, quiero que elimine la herencia que él pudo haber transmitido a sus hijos. Quiero Ujú. que quede esto anulado para que los hijos se sientan y se vivan en esta libertad energética de un nuevo hombre que es ese padre, de un nuevo hermano, de un nuevo amigo, de un nuevo hijo, de una nueva energía que permea a todo su campo energético, a todo donde él está su energía, su casa, su trabajo, su espacio, su familia. Dime qué hace. Él de alguna forma se presenta energéticamente ante la energía de sus hijos, de ambos. Ujú, Él como que se coloca delante de ellos, los toma de la cabeza y les pega su frente. En ella, en la niña es muy sencillo, todo desaparece porque existe una gran capacidad de amar de él hacia su hija ujú, y con la intención de corregir todo aquello de lo que él entiende que se ha abusado en su propia historia femenina personal, ujú. o sea, las mujeres importantes de su vida. Sí, su madre, sus hermanas, todo eso. Ajá. Ujú, Pero en el varoncito una porción que él alcanza a retirar de la carga de expectativa, él alcanza a quitar como este saco pesado de no tienes que ser ni como yo ni como nadie de los que han sido en tu familia, ujú. pero por el nivel de conciencia adquirida del jovencito, hay una parte que ya se apropió de él, o sea, ya hay esta como percepción un tanto cargada a la autoridad que tiene que trabajar en específico él ya en lo personal. Claro. Bueno, pero la carga que él pasó al hijo, bueno, eso ya se quitó. Y lo Ujú. demás, poco a poco, lo va a ir quitando esta criatura, que es pequeño todavía, a, em, a lo largo de la vida, de lo que le van mostrando, de lo que le van enseñando que va haciendo la vida. Quiero que observes si tiene Y a alguna... través de la observación de él hacia él, o sea, Ujú. es un referente ahora de una masculinidad diferente en su clan. Sí, entonces quiero que me digas si está conectado con la figura de su padre o ya no, ¿no? No, no hay nada, no hay ni una conexión. En este momento él está como en una reestructuración de un personaje personal muy diferente, o sea, es como si se revistiera de una energía que le permite crearse a él mismo como su propio superhéroe, haz de cuenta. Ujú, muy bien. Entonces dime si tiene alguna conexión con algo o con alguien y dime si ves a este gurú en su campo o ya no está o qué pasa. No, a esa información ya no se puede acceder Perfecto. ni de parte de él hacia ello, ni de ello hacia él. Las conexiones actuales que se perciben solamente son las que encaminan hacia su línea directa, hacia abajo y hacia arriba, que es Ujú, su mamá y sus dos hijos.
y hay una porción de energía que se deposita en, en la compañera, Ujú. que también esa energía se está reestructurando. Es como si la compañera hubiera tomado una porción de él y se reestructura ahora en su cuerpo, porque las creencias, ideas, programaciones que él había cargado en ella se empiezan a derrumbar también. Muy bien. Pero es como cuando lo ves de lejos, pues, o sea, no es que su energía tenga injerencia, es como un proceso que la observación va a ir presentando. Ok. Muy bien. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, y es muy conciso, le dice, jamás te avergüences ni tengas miedo de expresar el amor que sientes por todo. Mm. Muy bien. Nico, ¿listo para regresar? Sí, Ira. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes y te vives grande, fuerte, poderoso, Dios, creador, maravilloso, enérgico, ligero y a la vez liviano. Respiras profundo y abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien. Ok, Apolinar, cuéntanos todo. ¿Qué sentiste durante la sesión? Interesante, interesante. Ujú. Eh, bueno, sorprendente porque al maestro, a ese maestro, yo lo veía, bueno, como él decía, un ser superior y, y ahora no me imaginaba que estaba relacionado con ese ser oscuro, ¿no? O Imagínate nada era, o más. era él mismo. Pues era el Y, mismo. Qué y, fuerte. bueno, lo que sentí es en el oído izquierdo una calor muy fuerte Ujú. y como si habría una punta en el oído, habría como una punta, o sea, sentía como si el calor salía por una punta del oído, así. Pero bueno, es sorprendente y gracias por ese trabajo impresionante, No, por esa gracias. liberación. No, gracias a ti por la confianza. Y bueno, Apolinar, ¿nos vas a permitir publicar la sesión? Sí, sí. Muy bien, voy a Y cortar la grabación y nos quedamos en línea para cualquier duda. ya, Gracias, Apolinar, por la confianza. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos gracias. hoy. Y gracias a todo y cada uno de ustedes que nos hacen favor de seguirnos, de vernos. Síganme en mis redes sociales. Seguimos aquí para ustedes. Y un abrazo a todos. Corto la grabación. Bye. Bye bye.